Le bendigo y bueno, estamos verdaderamente contentos, ¿no es cierto? Muy emocionados porque sepa una cosa, este tema del ataque de pánico o ataque de ansiedad y como le llamemos, es una plaga tremenda en la sociedad, ¿no? Estamos viendo enfermedades que antes no se veía demasiado, pero para el sufrimiento humano hay una respuesta y se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos a alguien grande, maravilloso, que pagó por las enfermedades. Y esto es lo que estamos predicando. Esta es la fe que nos mueve, la fe en el Salvador. Y en esta semana tenemos una semana muy poderosa, muy especial. La Semana Santa comienza hoy con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En realidad, amados, estamos viviendo lo que se vivió en la última semana de la vida de Jesús. Por eso este es un domingo muy especial. Es un domingo que inaugura una tremenda bendición, ¿no es cierto? Porque cada vez que honramos a Jesús, que rendimos tributo de todo lo que Él hizo por nosotros, por amor, y murió allí en la cruz, ¿no es cierto? Pero también resucitó. Cada vez que lo honramos, le agradecemos, le recordamos a Él, amado, la bendición de Dios viene, se posa sobre nosotros, hay como un gozo, una obra del Espíritu Santo completa, ¿no? Entonces vamos a ver en este día algo muy precioso que está en los 4 evangelios. Usted sabe que hay pocos relatos o pocas parábolas o pocas historias de Jesús que están en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 evangelios que escribieron desde su perspectiva, desde su visión, todo lo que vivieron, lo que escucharon, lo que aprendieron de Jesús. Pero bueno, no todos los evangelios cuentan todas las cosas, ¿no? Y aportan cada uno un detalle, otra palabra, otra enseñanza de Jesús. Así que hay muy pocas cosas que se cuentan en los 4 evangelios. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, los peces, eso también se cuenta en los 4 evangelios. Pero la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la última semana de vida que Él iba a vivir en la tierra, antes de morir en la cruz, está bien, comienza con un domingo muy precioso, muy poderoso, donde algo explotó. ¿Y por qué le digo que explotó algo? Porque sin duda que Jesús no quería apresurar los tiempos. Muchas veces Jesús no subía ahí donde estaban toda la gente, no quería exponerse demasiado. Por eso vemos que en muchas enseñanzas, después de hacer un milagro, Jesús decía, no lo cuenten a nadie, no lo cuenten a nadie. Obviamente que era muy difícil no contar las experiencias con Jesús, porque los milagros eran extraordinarios, ¿no? Pero la fama se extendía, pero Él no quería acelerar los tiempos. Pero parece ser que en ese domingo, el domingo de la entrada a Jerusalén, donde obviamente Él sabía que iba a entrar a morir, ¿no es cierto? Algo explotó. Es como que dijo, bueno, me expongo para que todos me reconozcan o me rechacen, me acepten o si no, realmente cierran su corazón a lo que ha venido a hacer. Entonces vemos una multitud de personas, y vamos a leer el pasaje de Mateo 21:1, cuando Jesús viene montado en un burrito. Es muy interesante cómo la gente también empieza a clamar, empieza a alabar, empieza a reclamar su ayuda, cosa que no era tan común que de esa manera se hiciera, ¿no? Pero es muy interesante porque yo creo que el Espíritu Santo estaba haciendo las últimas obras y maravillas. En esa última semana eran los últimos 5 días con vida, póngale, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente que después tenía que venir la resurrección, ¿no? En el domingo de Pascua, o sea, sería el próximo domingo, ¿no? Mateo 21:1
Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. ¿Está bien? Jesús viene desde Jericó, desde el oriente de Jerusalén. Atención, que todo estaba preciosamente calculado. Todo estaba guiado porque todo tenía un motivo, un propósito, ¿no es cierto? Entonces, él vino a una aldea en el Monte de los Olivos. Estas aldeas eran muy comunes, no eran ni siquiera pueblos, eran pequeños grupos de casas, ¿no es cierto? No llegaba a ser un pueblo y estaba diseminado por todo Israel, las aldeas, y obviamente que Jerusalén era la ciudad donde se adoraba, ¿no? Donde estaba el templo en Jerusalén. Pero el Monte de los Olivos es allí, ¿no es cierto?, un lugar muy, pero muy especial, porque desde el Monte de los Olivos se puede divisar toda la ciudad de Jerusalén. ¿Está bien? Entonces, uno podría hacer en este momento la trayectoria que hizo Jesús viniendo de Jericó, desde el oriente, pasando por Betania y por la aldea de Betfagé, ¿no es cierto?, en el monte de los Olivos. Y cuando vio la ciudad, ahí obviamente que su corazón empezó a palpitar porque se venía la definición, era el día D, por así decirlo, ¿no es cierto? Un día definitorio, un día donde empezaba una etapa, la última etapa de la vida de Jesús en forma terrenal, ¿no es cierto? Entonces, entrando a Jerusalén, ahí las cosas se definían, ¿no? Entonces, bueno, uno puede ver las historias y también los videos, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho estudiar el tema de Jerusalén porque yo sueño con ir un día, ¿no? Y un día vamos a ir con la pastora. Ahora la pastora no quiere ni pisar, ¿no? Porque bombas por todos lados, vuelan, no sé, balas por todos lados. Pero realmente cuando Dios lo permita, en verdad, ¿no es cierto?, es una visión extraordinaria, ¿no? Desde el Monte de los Olivos, Jesús miró la ciudad y dijo, bueno, allá voy a morir, ¿no? Entonces, bueno, el Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos allí en la aldea de Betfagé, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego dice, hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien le dijere algo, díganle, el Señor los necesita, y luego los enviará, o sea, la va a devolver. ¿Está bien? Es muy interesante que Dios también necesita. Cuando necesita a una persona, le llama, le va a buscar o le envía a buscar. ¿Está bien? Entonces, muchas veces estos asnitos, el pollino era el hijo de asna, muy jovencito, podemos decir, que dependía de la madre. Pero verdaderamente tenía que cumplirse una palabra. Por eso tuvieron que desatarle. Yo digo una cosa, qué linda esa frase, ¿no? El Señor lo necesita. ¿Está bien? Había un motivo por el cual enviaba a sus discípulos a buscar a los asnitos, ¿no es cierto? Entonces yo digo una cosa, amado, Dios te ha llamado. Dios te ha puesto en este lugar en esta noche, porque Dios te necesita. Y sabe una cosa, Dios te desata, como desató el Señor a los burritos, lo envió a desatar a los burritos, ¿no es cierto? Para que puedas ser usado por el Señor. Amén. Decirle al que tiene a tu lado, Dios te necesita. Esta palabra me gustó, amado. Esta palabra me gustó porque en realidad Dios lo dice en su palabra. Dios no necesita de nadie, pero sí, cuando quiere hacer una obra sobre la tierra, hermano, ¿sabe una cosa? Busca una persona que se deje utilizar por Él. Amén. Y siempre ha sido así, porque Dios en verdad necesita que nos pongamos en sus manos. ¿Está bien? Y si alguien le dijere, bueno, decirle el Señor lo necesita, y luego lo va a devolver. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta
el profeta Zacarías, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús le mandó. Esa frase es interesante, ¿no? Hizo como Jesús le mandó, eran obedientes y trajeron el asna y el asnito o pollino, como le llamaban, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, no se sabe de dónde aparecieron la gente, pero tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Qué interesante, amado, porque él en verdad sabía lo que iba a acontecer ahí, ¿no es cierto? Yo digo, en realidad nosotros podemos sacar tantas lecciones de este pasaje, pero tantas lecciones, ¿no es cierto? Y cada pasaje en cada evangelio da una frase distinta, una ilustración distinta, pero es tan interesante la entrada que hace Jesús en Jerusalén. Y empezando por el burrito, ¿no es cierto?, que ya nos da un ejemplo, ¿no? Sabe que el pollino se le llamaba a un animalito de carga, un asnito, ¿no es cierto? Pero dice uno de los evangelios un detalle interesante: nunca había sido montado por nadie. Un pollino era un animalito de carga, sí, pero era inexperto. Entonces yo digo, qué bárbaro, qué privilegio el del inexperto. Ignorante, pero manso, animalito de carga, que se dejó utilizar por el Señor. Y yo digo, qué interesante, porque muchas veces nos sentimos que somos inexpertos, nos sentimos que no tenemos la experiencia necesaria, que no tenemos la capacidad, que no tenemos los dones, pero bendito sea el Señor. Si nosotros nos dejamos desatar por el Señor y nos ponemos en sus manos, no importa la inexperiencia, el Señor de la gloria nos va a utilizar. Y esta criatura tan preciosa, ¿no es cierto?, habrá sido tan simpático, este animalito de carga, ¿está bien? Realmente fue usado por el Señor de manera pero tan especial, era portar al Hijo de Dios. Y mire, muchas veces Dios nos llama, y a pesar de nuestra inexperiencia y nuestras incapacidades, el Señor lo que más le interesa es nuestro deseo de servirle, nuestro deseo de colaborar, nuestro deseo aún de obedecer. ¿Para qué nos llama el Señor? De cumplir el propósito que tiene para nuestra vida. Por eso, amado, ¿sabe una cosa? El burrito en verdad nos da un ejemplo. Y hoy no te quiero tratar de burrito ni nada por el estilo. No se ofenda a nadie. Pero hay personas que aún me han dicho: pastor, yo no entiendo nada. Yo soy medio burro, muy aburra. Por ahí las hermanas se autocondenan más que los hombres a lo mejor, ¿no es cierto? Pero verdaderamente me lo han dicho. No diga eso, le digo yo. No diga, porque Dios, si te ha llamado, es con un propósito, y no importa los dones que tenga, Dios te va a utilizar. No importa la inexperiencia que tenga, el Señor, hermano, va a hacer cosas grandes para su gloria y para su reino. Y vas a aportar al Rey de Gloria, amado. Si Dios utilizó un burrito, ¿cómo no nos va a utilizar a nosotros? Amén, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Bueno, una de las cosas interesantes también que podemos aprender de entrada como introducción es que Jesús mandó a pedirlo. Mandó a pedirlo al burrito. O sea, si Jesús necesitaba caminar, tenía dos piernas. Nunca jamás se lo vio a Jesús ni se lo menciona.
Está bien en cabalgadura, en caballos, en burro, en camello, nada. Jesús en verdad, para hacer la misión tan extraordinaria que hizo sobre la tierra, carecía de elementos propios. En cierto sentido, entre comillas, no era dueño de nada. No era dueño ni del burrito ni de nada. Pero ¿sabe qué extraordinario? Que podamos ser usados por el Señor a pesar que no tengamos recursos. ¿Cuántas veces las excusas dominan nuestra vida espiritual? Y no porque no sé, y no porque soy medio burro, no porque no me acuerdo. No me queda nada, pastor, me dicen algunos. Yo leo la Biblia, parece como que no memorizo nada, no me queda, no aprendo. Tengo inexperiencia, no tengo dones. Y para colmo no tengo nada material. Y para colmo tengo esta carencia. ¿Sabe, amado? Deja las excusas de lado. Porque para el que quiere servir en el reino de Dios, ¿sabe una cosa? No tendrás nada. Pero en el momento adecuado, Dios te lo va a proveer. En el momento adecuado, hermano, se va a cumplir la palabra, porque en Jesús se cumplió y Él nos enseña ese principio a nosotros. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. Amén, aleluya. Entonces Jesús necesitaba un burrito para entrar. Lo necesitaba. El burrito apareció. Y el burrito apareció. El burrito, amado, ni los discípulos sabían del burrito. Ni se habían enterado que había un burrito atado por ahí. Pero Jesús sí, porque tenía la revelación del Espíritu Santo de Dios. Dios, el Padre, le daba la provisión. Y Jesús en realidad cuando necesitó, ¿sabe una cosa? Un barco le dijo a Pedro, préstame la barca. Siempre había alguien que le podía ayudar. Siempre había un enviado, ¿sabe una cosa? Para que sea provista, porque Él lo que hacía sobre la tierra es servir para el reino de Dios. Es amar a la gente, es hacer la voluntad de Dios y no interesa lo que te falte, porque Dios te lo va a proveer. Dios te lo va a dar. Hacer la prueba. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. ¿Está bien? Es muy importante que lo entienda. ¿Qué va a ser añadido? ¿Lo material o lo espiritual? Porque Dios no utiliza personas que tienen todos los recursos, ni todas las capacidades, ni todos los dones. Dios utiliza personas que están dispuestas a ser utilizadas. Porque hay mucha gente que tiene tremendos recursos, pero no están disponibles nunca para el reino de Dios. Por eso es tan importante que lo entienda. Cuando Jesús necesitó un lugar para dormir, dice la Biblia que Él lo declaró. Él no tenía lugar donde dormir ni donde reposar su cabeza. Pero en el momento adecuado aparecía ese lugar. Por eso habitó con Pedro, con los discípulos en Capernaum, en lugares. Porque saben una cosa, el que sirve a Dios será provisto sobrenaturalmente. Nunca tuvo nada Jesús en realidad, a pesar de que de Él eran todas las cosas. Amén. Hay dos pasajes muy preciosos, ¿no? Segunda de Corintios 8:9 y Segunda de Corintios 9:8. Para que no nos olvidemos, ¿está bien? Primero 8:9 y después 2 de Corintios 9:8. Pero dice 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, aparentemente, ¿no? Siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Amén. Porque se despojó de todo. Se despojó de todo el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que se despojó de todo. Y para demostrarnos a nosotros de dónde viene realmente la provisión. La provisión viene del reino de Dios. La provisión viene del poderoso Espíritu Santo de Dios. Y la bendición va a estar en el momento adecuado. Ya sea una provisión espiritual con dones o con recursos materiales, si es que lo necesitas, va a estar
Pero lo que tenés que hacer sí o sí, y ese es el ejemplo extraordinario de Jesús, es servir para el propósito para el cual fuiste creado. Amén. Dios te llamó y Dios te creó con un propósito. No tengas miedo, no tengas miedo de nada. Rendí tu corazón al Señor y Dios te va a utilizar como instrumento santo en sus manos. Amén. Y en 2 Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer hacer que toda gracia, o sea que toda gracia es don, el don inmerecido siempre, ¿no es cierto? Pero es un regalo. Dice, hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Es una palabra, pero tan alta, tan preciosa, y describe eso, que Dios va a hacer que, hermano, abunde la bendición, y en el momento adecuado para que haga las buenas obras. ¿Está bien? Entonces, sepa una cosa, Dios verdaderamente quiere a personas rendidas y dispuestas a ser utilizadas por Él. Entonces, esto me enseña, Jesús nos da el ejemplo, Hay un salmo que surgió en mi mente, ¿no? Yo pensaba que era un profeta que había dicho esto, pero en verdad, ¿no es cierto? David también era profeta. Salmo 50:12 dice, si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. O sea, si él tuvo que pedir el burrito, no es porque no era de él, era en realidad de él. Si él tuvo que pedir a barca, si tuvo que pedir hospedaje, se tuvo que pedir en realidad, o sea, aún al nacer necesitó que alguien le brindara un lugar como sea para que nazca en la tierra. Hermano, tal vez era para probar los corazones, porque Él no necesita nada. Él tiene todo. Él es el creador del cielo y de la tierra. ¿Está bien? Pero sí nosotros tenemos que brindarle a Él. Entonces muchas veces también una cuestión muy interesante de cuando el Señor en realidad todo era de Él. Todo. Dice que todo es de Él. Todo es de Él. Todo lo ha creado Él. ¿Está bien? Lo presta. En realidad, la verdad es al revés, Él lo presta a nosotros. Y muchas veces nos da, nos bendice, nos da provisión y quiere que nosotros también le devolvamos a Él. Ahí está el secreto de la tremenda presencia de Dios con algunas personas que reconocen que de Dios son todas las cosas. Amén. Entonces tenía derecho de pedir el burro. Tenía derecho. ¿Cómo sabía que el burro estaba ahí? ¿Cómo sabía que había dos burros? Estaba la madre, estaba el hijo. ¿Cómo sabía que la gente, como dice otro pasaje en otro de los evangelios, efectivamente salieron algunas personas y dijeron, ¿qué hacen con los burros? ¿A dónde los llevan? El Señor lo necesita, después te lo enviará. Chao, listo. ¿Cómo conocía a la gente? ¿Cómo conocía la situación? En realidad todo es de Él. Él conoce todo. Amén. Pero hay acá 4 cosas que yo quiero destacar en este pasaje. Primero, la profecía cumplida. Porque sepa una cosa, sépalo, la palabra de Dios es única, extraordinaria, maravillosa. No hay otro texto, póngale entre comillas religioso, que fuera parecido a la Biblia. Usted nunca tenga dudas de la tremenda bendición que tiene en sus manos, que es el bendito libro inspirado que Dios nos ha dejado. ¿Y por qué es único? Fundamentalmente porque no tiene comparación. Y si quiere hacer la prueba, lea otros textos de otras religiones, en verdad, ¿no es cierto? Obviamente que son imitación de lo que Dios, o pretenden imitar lo que Dios ha creado. Pero una de las cosas más extraordinarias son las profecías. Son las palabras dichas con anterioridad.
Y no es que de alguna manera alguien conocía alguna circunstancia y de repente habló porque conocía a las personas y conocía las cuestiones que iban a acontecer. Este profeta, Zacarías, capítulo 9, él profetiza 500 años antes de Cristo. No fueron ni 100, ni 200, ni 300, fueron 500 años. Y cuando ya las personas aparentemente pensaban que no se iba a cumplir la palabra del Señor, se cumplió así, al pie de la letra. Porque Dios es eterno, conoce el pasado, el presente y el futuro. Y esto solamente lo tiene la Biblia, solamente la palabra de Dios. Por eso fue inspirada por hombres, en hombres y también, hermano, en profetas, en siervos, en reyes, ¿está bien? Y tiene una unidad temática extraordinaria. Es una continuación perfecta desde los albores de la antigüedad hasta el día último que tengamos que vivir sobre la tierra. Entonces, describe todo, la unidad del Espíritu Santo en la inspiración es extraordinaria. Y decía Zacarías 500 años antes: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Impresionante. Cómo la palabra se tenía que cumplir, cómo Jesús tenía que cumplir esa palabra profética. Y hay tantas profecías que se cumplen en una sola persona que resulta imposible que así sea. Pero todas las profecías se cumplen en la persona de Cristo Jesús. Usted tiene que saber eso, mantenerlo como un valor extraordinario, porque eso le da seguridad. Derrota, hermano, la incredulidad. Cuando uno conoce la palabra del Señor y el desarrollo profético de etapa a etapa de este bendito libro, hermano, se queda admirado de cómo de generación en generación esas palabras fueron guardadas. Pero a la quinta, sexta, séptima generación se cumplió exactamente como debía cumplirse. ¿Está bien? Aún, por ejemplo, se nombran reyes que ni siquiera en la época de ese profeta existían y se los nombra por el nombre. Es extraordinaria la palabra del Señor. Pero dice la Biblia que de Jacob salieron las 12 tribus, pero de una sola tribu debía venir el Salvador del mundo. De la tribu de Judá debía aparecer aquel que moriría por los pecados de esta humanidad corrupta, rebelde en contra del Creador. Y ¿saben una cosa? Dice el primer libro de la Biblia, capítulo 49, versículo 11, dice así sorprendentemente, porque antes de morir Jacob, los llama a los 12 hijos y profetiza sobre cada uno. Y cuando llega a Judá, porque Jesús es descendiente de la tribu de Judá, por eso le llaman judíos, ¿no es cierto? En definitiva, la única tribu que quedó de Israel. Dice 1500 años antes de Cristo, atado a la vid, versículo 11, su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Habla del asna, habla del pollino. Lavó en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. O sea, hermano, uno dice, qué bárbaro. Era inexperto el pollino, pero Dios lo tenía en cuenta. Era un burrito que nadie a lo mejor le iba a dar mucha importancia, pero Dios lo tenía en cuenta. Por eso, ¿sabe una cosa? Métase dentro de los planes de Dios y Dios le tendrá en cuenta. Y pasarán generaciones, amado, pero Dios le tendrá en cuenta. Por eso la Biblia habla
de lo que Jesús viene a hacer en nosotros. ¿Es para ahora? Sí, es para ahora. ¿Es para mañana? Sí. ¿Es para, hermano, los años venideros? Sí. Pero es mucho más allá. El Señor nos viene a dar vida eterna. Y esa es la salvación que nos viene a dar. Amén. Y esa es la palabra profética, amado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué puede Dios adelantar desde hacía tantos, pero tantos siglos lo que Jesús iba a hacer? Porque apenas en verdad el hombre se apartó de Dios, Dios planeó salvarle. Dios planeó la manera y la forma de perdonar sus pecados para que la barrera que se formó entre el ser humano y su creador desaparezca. La barrera es la rebelión, es el pecado de darle la espalda a Dios. ¿Está bien? Entonces, eso tiene solución. ¿Quién trajo la solución? Nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Él hace lo que quiere. Él tiene todo poder. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén. Bendecimos a Dios en esta semana. Bendecimos en esta semana al Señor Dios omnipotente, porque Él lo que planeó en su corazón lo hizo. En esa última semana de vida de Jesús, hermano, Él pagaba el precio para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Y lo hizo por amor, y sufrió por amor, y en verdad se hizo carne, se hizo hombre. Dice que se tomó forma de siervo. Jesús se despojó del ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ¿saben una cosa? Tomó forma de siervo y murió con muerte de cruz. Pero su nombre ha sido exaltado para que toda lengua de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra pueda proclamar y declarar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Amén. A Él sea toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Jesús, amado. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Amado, segundo, lo que aprendemos de este pasaje también es la obediencia de los discípulos, ¿no es cierto? Porque muchas veces, amado, no lo obedecían como debían, ¿no? Entonces Jesús les tiene que decir en algún momento, bueno, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Pero en esta oportunidad no sabemos los dos discípulos cómo se llamaban, no está registrado quiénes fueron, pero inmediatamente fueron a obedecer, a buscar a los burritos. ¿Está bien? Entonces no le preguntaron ni dijeron, fueron inmediatamente y obedecieron. Trajeron el asna y su hijito el asnito, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante la obediencia, porque la obediencia marca el rumbo de la victoria. Por eso yo digo, en esos últimos días de la vida de Jesús, en esta última semana, en verdad, no sé, que el Espíritu Santo trabajó 24 horas ahí en cada segundo para movilizar a la gente, para movilizar las almas y aún a los discípulos. Usted sabe que hay algo muy interesante, que sin el Espíritu Santo no nos movilizaríamos jamás para buscar a Dios. Sin la presencia del Espíritu Santo, nunca jamás hubiéramos ni siquiera pensado en la palabra del Señor. Sin el Espíritu Santo no hubiéramos recibido la revelación de quién es verdaderamente Cristo Jesús, de lo que hizo, de lo que sufrió, lo que padeció. Pero también, hermanos, nunca tendríamos conciencia de la gloria que pertenece por siempre, por todos los siglos a Cristo Jesús, si no fuera por el Espíritu Santo. Entonces yo digo,
todo se movilizaba, la gente estaba motivada, la gente salió a recibir a Jesús, hermano. Estaban clamando, estaban alabando a Jesús, estaban declarando su grandeza. Hasta sus discípulos obedecían. No se pusieron a pensar, no, y si son de, vaya a saber de qué persona, ¿cómo nos vamos a traer un burro? Nos van a meter presos, nos van a tratar de ladrones. No, Señor, no vamos nada, no vaya a ser que terminemos mal esta semana. Y en realidad, amados, ellos obedecieron. ¿Saben una cosa? Yo sospecho que es el bendito Espíritu Santo el que nos da fe, muchas veces para hacer locuras por Cristo. Porque Dios lo manda, porque el Señor lo manda, lo hacemos y no medimos las consecuencias, lo obedecemos ciegamente. Pero ¿saben una cosa? Toda la gloria es para Él, porque es su Espíritu el que nos impulsa a hacer su voluntad. Amén. Pero claro, tengo que también querer, porque no nos violenta. Tengo que también entender que si siento el impulso del Espíritu Santo, tengo que someterme al impulso del Santo Espíritu de Dios para obedecer al Señor. Y las cosas van a ir de victoria en victoria. Muchas veces la persona recibe a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Porque cuando los discípulos fueron enviados por Jesús y obedecieron, y si alguien les pregunta algo de los burritos, digan, el Señor lo necesita. Esa palabra Señor que sale de la boca de Jesús es una palabra en el griego Kyrios o Kurios. De ahí viene la palabra curia que utilizan por ahí, ¿no es cierto? Bueno, eso viene de Señor. El Kyrios era el tutor, el apoderado, el protector, el que defendía, guiaba y estaba con autoridad sobre una persona. Y ¿saben una cosa? Hay una poderosa imagen que presenta el Evangelio. Dice que nosotros, la iglesia, somos la esposa de Cristo. Y el Kyrios es la palabra que aparece ahí. Es el que estaba sobre la esposa, como señor de la esposa, en un tiempo donde la mujer no tenía ningún tipo de derecho. En el tiempo de la Biblia, en el tiempo de Jesucristo, amado, era tal, como dicen ahora las feministas, ¿no es cierto?, el patriarcado, bueno, verdaderamente, ¿no? Porque la mujer no era considerada ciudadana del imperio, ni de Israel, ni de nada. Si no tenía a su esposo, que era verdaderamente el que legalmente le protegía. Entonces, era muy problemático que una mujer se quedara sola. Era muy problemático que hubiera viudas en la época de Jesús. Por eso la iglesia y el Señor siempre le decía que cuidaran a las viudas, porque la mujer sin un esposo estaba verdaderamente sin su Kyrios, sin su protector, sin su Señor, aquel que le representaba legalmente con las autoridades. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo que representa Cristo para la iglesia. Eso es lo que tiene que representar Cristo para nosotros. Es nuestro defensor, es nuestro Salvador, es nuestro tutor, el que nos va a defender, que nos va a guiar. Entonces, ¿saben una cosa? Confiemos en Él, porque en el mundo espiritual es así. Nosotros no sabemos, no podemos, es un mundo invisible. Entonces, acepta a Jesús como su Salvador y también como su Señor. Amén. Porque si usted no lo acepta como su Señor, o sea, como el que tiene autoridad para protegerle, bendecirle, proveerle, defenderle aún ante las autoridades, espiritualmente tiene problemas. Espiritualmente tiene problemas. ¿Y cómo usted va a estar demostrando que Jesús es su Kyrios, es su Señor, aquel que vela por usted? ¿Cómo lo va a demostrar? Muy sencillo. Obedeciéndole. ¿Usted le importa la palabra de Jesús? Le debería importar.
Mira, hay mucha gente que me dice a mí, pastor, usted sabe que Dios no se me manifiesta. Bueno, si Dios no se te manifiesta, yo tengo una palabra para usted. Juan 14, 21. Atención, atención a obedecer lo que Jesús enseña. ¿Está bien? Porque ahí está la clave de que hemos aceptado su señorío sobre nosotros, su autoridad sobre nosotros, en que obedecemos toda su palabra, sus mandamientos. Dice, el que tiene mis mandamientos, decía Jesús, y los guarda, o sea, los aprecia, los valora, los atesora, dice, ese es el que me ama. Así muy sencillo. ¿Cómo estamos mostrando que amamos a Jesús? Porque lo obedecemos, porque amamos sus mandamientos, lo tenemos en cuenta. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces yo digo, mire, si a usted el Señor no se le manifiesta, es probable, y es lo más probable, que usted no considere la palabra de Jesús. Que tenga en poco, que tenga en menos, que tal vez se lo olvide, que tal vez, digamos, la deja de lado, que realmente hace como quiere, como se le antoja, y después dice, Señor, ¿por qué permitiste esto? Pero sepa una cosa, Jesús no solamente vino a sanar, Él vino a enseñar, y la palabra de Jesús tiene que ser obedecida. Amén. Entonces, en esa última semana, hermanos, hubo obediencia de parte de sus discípulos, porque Jesús les dijo, aquí el tema se complica, acá voy a padecer mucho, voy a ser, digamos, asesinado, directamente se lo dijo, me van a matar, voy a morir. Por eso Pedro, ¿no es cierto?, inspirado por el diablo, decía, no, Señor, no mueras, nada, que no te pase nada, porque ellos sabían, ellos habían estado avisados, ¿está bien? Entonces, sabían que era una semana especial, y que tenían que obedecer, y esta obediencia es una clave, porque estamos diciéndole, Señor, tú eres el que conoce, tú eres el que sabe, tú eres el que manda. Yo no entiendo del mundo espiritual, Señor, pero tú sí, tú eres mi tutor, tú eres mi maestro, tú eres el que conoce el reino de Dios, tú eres el que entiende todas las cosas de la vida, porque en la vida hay también un mundo espiritual que solamente Jesucristo entiende y Él nos puede defender de ese mundo invisible. Amén. Entonces, si usted quiere que el Señor se le manifieste, ame la palabra, atesore la palabra del Señor Jesús y póngala en práctica, obedézcale la palabra. Y ¿sabe una cosa? Algunas personas me dicen, pero pastor, usted ore por mí, ¿sabe? Porque a usted Dios le escucha. Yo digo, gloria a Dios, ojalá que siempre me escuche, ¿no es cierto? Pero verdaderamente hay una clave, porque Dios te quiere escuchar a vos también. Mira lo que dice 1 Juan 3:22. Primera carta del apóstol Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Mire qué seguridad que tenía Juan. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Ahí está la clave, la obediencia. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso el Señor nos contesta las oraciones. Ahora, si a usted no le escucha, no le contesta, ni le responde, es probable que usted no esté ni sabiendo lo que el Señor quiere de usted, lo que habló, lo que enseñó, lo que explicó. Hermano, en verdad usted está lejos de la obediencia y eso le complica la vida espiritual. Y después las cosas no le salen bien, porque hay un mundo espiritual que le quiere destruir. Yo le digo sinceramente porque Satanás es destructor. Los demonios son destructores, quiere destruir la vida. Pero bendito sea el Señor. Con Cristo tenemos la victoria. Él es nuestro Kyrios. Él es nuestro Señor.
Por eso lo obedecemos, aunque no entendamos. Ellos no entendieron la cuestión de los burritos. ¿Usted se cree que ellos se acordaban de la profecía del capítulo 9 de Zacarías? Por supuesto que no. Pero al obedecer, la bendición se produjo. La bendición y la profecía se cumplió. Y dice que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Amén. Y aunque pasen cientos de años, como pasó con la venida de Jesús, ¿saben qué? Una cosa. Isaías 700 años antes habló de Jesús, de la muerte de Jesús en la cruz. Y ¿sabe? Quiere demostrarnos el Señor que nosotros no nos preocupemos por el tiempo, por las edades, por las generaciones. La palabra, tarde o temprano, se va a cumplir. La profecía se va a cumplir. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos confianza en Él, que obedezcamos las palabras de Él, aunque no le entendamos. Amén. Aunque no le entendamos. Tercero, yo le puse acá clamor explosivo, porque de repente, hermano, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esa palabra Hosana en realidad es un clamor, es una súplica. Por eso yo digo que el Espíritu Santo empezó a inspirar a esta gente, esta devoción extraordinaria que tenía la multitud. Bueno, cuando le acusaron, cuando le llevaron a la cárcel a Jesús, toda esta multitud desapareció, no estaba. Pero en ese momento, hermanos, debía ser así. Porque hay una ley que se cumplió en la última semana de vida, en la Semana Santa, y se va a cumplir siempre. Para que haya milagro, tiene que haber clamor. Y el clamor de esta gente diciendo Hosana, Hosana quiere decir sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor, hoy. Sálvanos. Pero es una palabra con desesperación. Por eso esto no es una canción, es un clamor. Porque para que Jesús pudiera cumplir su tarea sobre la tierra, y así siempre va a ser, para que Dios intervenga sobre la tierra, tiene que primero haber clamor, oración, súplica, petición delante de Dios, y después Dios interviene sobre la tierra. Repito, la ley que Dios ha marcado sobre la tierra para que Él intervenga con salvación y con milagros, hermano, tiene que ser precedida primero con el clamor del ser humano, que verdaderamente quiere que Dios intervenga sobre la tierra. Claro, esta gente, yo estoy totalmente seguro, ni sabía de la manera que iba a salvarlo Dios el Todopoderoso. No sabía cómo Jesús iba a hacer la salvación. No tenían ni idea de cómo era la salvación derramando la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Está bien? Aquel que no tenía pecado iba a pagar por los pecados de la humanidad. Pero no importa, la ley tenía que cumplirse. Primero vino el clamor y después vino la salvación. Amén. Porque Hosana significa eso, sálvanos, Señor. Entonces primero clame y después vas a ver la gloria de Dios. Primero ore. Por eso el Señor Jesús decía: pide y se te dará. Clama. ¿Está bien? Y vas a ser escuchado. ¿Está bien? O sea, si buscabas encontrar y si llamases te va a abrir, pero en realidad tiene que estar comprometido su corazón delante de la presencia de Dios. Y esto es una ley, la ley de la oración y del clamor delante de su presencia. Amén. Y cuarto, veo, dice, una ciudad consternada, una ciudad movilizada. ¿Sabe cuando Dios entra en una ciudad? Toda la ciudad se conmueve espiritualmente. Así era o fue cuando Jesús aún se acercó a Jerusalén. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que Dios eligió a Jerusalén. Lo dice la palabra del Señor.
Por eso desde 720 metros en el Monte de los Olivos se divisa toda la ciudad de Jerusalén en forma extraordinaria. Jesús, cuando vio la ciudad desde el Monte de los Olivos, allí abajo estaba toda la gente que debía ser salvada de la opresión del demonio, de sus pecados que le llevaban a la maldición, ¿no es cierto? Él dice que se postró a tierra, y Lucas 19:41 lo describe así: cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos que este tu día, lo que es para tu paz. O sea, como que Jerusalén estaba en una ceguera espiritual, que no conocía realmente lo que significaba la paz espiritual. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Ora por Jerusalén y llora por la ciudad, porque vendrán días sobre ti, Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra, Jerusalén, y a tus hijos dentro de ti. Está profetizando Jesús, ¿eh? Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Y ¿saben una cosa, amado? De esto podemos aprender muchísimo, ¿no es cierto? Porque nadie que rechaza a Jesucristo como lo hizo Jerusalén. Jerusalén en definitiva rechazó en el final de la semana, rechazó a Jesús. Si bien al principio parece que había algarabía y había, no sé, una esperanza, explotó un clamor en la ciudad al recibir a Jesús montado en el burrito, después se dispersó totalmente. Claro, tenía que ser así. Dice: esta es la hora de las tinieblas, dijo Jesús. Cuando le vinieron a arrestar, tenía que pasar, tenía que morir, tenía que entregar su vida por la humanidad. Tenía que suceder así. Pero esta ciudad que le rechazó y le llevó a la muerte, hermano, pagó las consecuencias. Por eso el Evangelio es muy claro, es una oportunidad. Por eso Jesús dijo también: el que crea y que sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Eso también es una palabra del Señor, porque advierte que nadie que le rechaza al Salvador, que ha sido enviado para sufrir por la humanidad, nadie que rechace se dejará sin consecuencias. Y así fue con Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. Y en la muerte, el sufrimiento, los días más atroces vendrían sobre esa ciudad de Jerusalén, que había despreciado al Salvador del mundo. Pero bueno, Dios permitió que el rechazo de los judíos sea la salvación de todos nosotros. Dios permitió, porque a los suyos vino, dice la Biblia, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos aquellos que reciben a Jesús, a los que creen en el Señor, le da la potestad de ser verdaderamente hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y ahí estaba. Mire, dice Segunda de Crónicas 6:6. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. O sea, una ciudad de este mundo. Por eso Jerusalén es tan especial. Por eso Jerusalén es tan especial. Y por esa ciudad anduvo el Mesías. Y murió ahí. Y murió allí, en la cruz del Calvario. ¿Sabe una cosa, amado? Todavía no se han cumplido todas las profecías en cuanto a Jerusalén. La puerta por donde entró el burrito cargando a Jesús es una puerta llamada
la puerta oriental o la puerta dorada, porque de las 8 puertas que tenía la muralla de Jerusalén, y todavía tienen, esta puerta oriental se ponía dorada cuando salía el sol, ¿está bien? Y era que tenía que venir del monte de los olivos, ¿está bien? Entrando a Jerusalén por la puerta oriental. Porque ¿saben una cosa? La ciudad estaba en tinieblas espirituales, pero el sol de justicia entraba por ella. Y era Jesús entrando a la ciudad para darle luz espiritual a la gente. Claro, ellos no entendieron, no comprendieron, lo rechazaron, lo mataron. ¿Está bien? Pero esa puerta, mire una cosa interesante, es la única puerta que en Jerusalén hoy, actualmente, está cerrada, está tapiada. La cerraron. ¿Y sabe por qué? Porque enemigos de Jesús le tienen miedo al Señor. Y hay una profecía que dice que por esa misma puerta, cuando venga por segunda vez, va a entrar. Entonces, por temor, la han cerrado. ¿Está bien? ¿Quiénes fueron? Los musulmanes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Jerusalén tiene una historia, valga la paradoja, ¿no es cierto? Jerusalén quiere decir el lugar de paz, ¿no? La ciudad de paz. Nunca hubo paz en Jerusalén. Siempre hubo guerra. Porque ellos despreciaron la paz espiritual, la paz verdadera. Despreciaban al príncipe de paz y los llevaron a la muerte. Entonces, en la historia es muy interesante, porque del año 700 después de Cristo aparecieron los musulmanes, ¿no es cierto?, con su profeta Mahoma. Entonces, ahí atacaron muchas veces la ciudad de Jerusalén, ¿está bien? En una de esas ciudades la tapiaron, porque se enteraron que había una profecía, que por ahí iba a entrar el príncipe de Dios, ¿está bien? Y bueno, la tapiaron. Bueno, venían los cruzados, ¿está bien? Para liberar a Jerusalén, eso es historia también. Abrían la puerta por donde entró Jesús. Y después atacaban a los musulmanes, la cerraban a la puerta. Y hace 500 años fue la última vez que la puerta por donde entró Jesús, un domingo como este, en el burrito, como decía la profecía, como decía la palabra profética, decía tantos siglos atrás, ¿no? Fue cerrada para siempre. Y el musulmán, Suleimán el Magnífico, le decía, ¿no?, del Imperio Otomano, de los turcos y árabes, musulmanes, todo. Bueno, le pusieron ahí frente a la puerta un cementerio para que nadie pasara por ahí. Y un cementerio musulmán, porque sabían que los judíos tenían prohibido el tema de las tumbas de los muertos. Está bien, Moisés en la ley lo había prohibido. Entonces no solamente tapió y cerró esa puerta, sino que le puso un cementerio. Y eso es lo que hay ahora. Y la única puerta cerrada en Jerusalén, ¿no es cierto? Mirá la profecía, mirá la profecía. Ezequiel, capítulo 44, versículo 1. Dice el profeta Ezequiel, también, qué sé yo, 600 años antes de Cristo, ¿no? Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. La puerta del oriente es donde entró Jesús con el burrito. Y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, versículo 2, esta puerta estará cerrada y no se abrirá, ni entrará por ella hombre. Porque Jehová, atención, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. ¿Quién entró por ella? Dios entró por ella. Dios con nosotros. Jesús, el Señor. Amén. Y dice, Jehová, Dios de Israel, entró por ella y estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, obviamente que habla de Jesús. Por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará
y por ese mismo camino saldrá. Esta profecía todavía no se cumplió, pero se va a cumplir. Y no va a haber persona ni poder mundial que lo pueda evitar. Amén. Cuando usted cree en Cristo, cree en el Salvador, cree en el Todopoderoso, cree en el que creó el cielo y creó la tierra. Todo es de Él. Pero Él vino, se hizo hombre, se humilló, se limitó. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Era el único que podía morir por los pecados, porque Él no tenía pecado. Y Él venció a Satanás para que nosotros tengamos la victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús y le damos un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hay algo maravilloso que se desarrolló y se va a desarrollar en Jerusalén todavía, ¿no es cierto? Pero ¿saben una cosa? Como Dios amó a Jerusalén, también nos ha amado a nosotros. Como Dios eligió estar en Jerusalén, también nos ha elegido a nosotros para habitar con nosotros y en nosotros. Su presencia dice que nos convierte a nosotros en templo del Espíritu Santo de Dios. Crea en Jesús y entregue su vida al Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es tiempo de oportunidad. Y Jesús en realidad, cuando acelera las cosas en la última semana, les pone a los religiosos, a los judíos, a todos, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque la última semana de vida, como es esta última Semana Santa, la Semana Santa, ¿no es cierto?, te pone, te confronta con la persona de Jesús. O le aceptás o le rechazás. Así pasó en Jerusalén. O ellos le aceptaban o le rechazaron. ¿Le rechazaron? Sí, le rechazaron. Pero Dios da una nueva oportunidad a todos los seres humanos que quieren abrir su corazón a esta obra extraordinaria. Dios te confronta, o le aceptás a Jesús o le rechazás.